wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de Wow TV, y nos da muchísimo gusto saludar a Agustín Guerrero, que ya lo tenemos aquí en pantalla, porque vamos a platicar de temas muy importantes de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y vaya que si son temas calientitos que tenemos aquí con nuestro buen amigo Agustín. ¿Cómo te va, Agustín? Nos da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, Miguel, buenas tardes al auditorio aquí, ya listos para comentar, como bien mencionas, unos acontecimientos pues terribles, lo que pasó en San Miguel Tololapan es algo que no podemos permanecer serenos ante esta barbarie, una masacre abiertamente a civiles, a policías también, ¿no? Uh-huh. Y que además tuvo el arrojo de ir no solamente a donde estaban reunidos en el Palacio Municipal, el alcalde, su padre, trabajadores del municipio, sino además ir a las casas de ellos y ahí también asesinar a quien encontraron, ¿no? Entonces, pues es un hecho gravísimo, que se debe de condenar este acto de barbarie, pero me parece también que pone a prueba a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas federales, al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal, y bueno, ya que te digo de la Policía Municipal, ellos son parte de las víctimas de este atentado, de esta masacre, ¿no? Y pone a prueba a que las fuerzas de seguridad no solamente en lo inmediato, porque además quienes lo hicieron lo alardean en las redes sociales. El grupo pues difunde ya que ellos son los responsables, los tequileros, creo que se autonombran, ¿no? Y entonces las fuerzas de seguridad pues deben de localizar a los responsables y presentarlos frente a la autoridad, ¿no? Frente a la justicia, inmediatamente, porque esto es un agravio no solamente, ya es muy fuerte, a la comunidad de San Miguel Tololapan, es un agravio a todos los mexicanos. O sea, hemos visto situaciones pues muy duras en muchos lugares, en Guanajuato, en Tamaulipas, pero lo que pasó ahora en Guerrero es algo que rebasa los límites que se pueden tolerar, ¿no? Nada de estos asesinatos en los que se han visto muchos lugares del país se pueden tolerar, pero lo que pasó aquí en Guerrero rebasa cualquier límite. Y bueno, también lamentablemente casi al mismo tiempo nos enteramos de otro asesinato de una diputada local en el estado de Morelos, Gabriela Mejía, creo que es un nombre de ella, ¿no? Esa barbarie, no hay nada que justifique que los grupos delincuenciales actúen con tanta impunidad, ¿no? Con tanta impunidad. Entonces yo creo que ya es un foco rojo, lo de Guerrero enciende un foco rojo en materia de seguridad y obliga a los responsables a actuar con prontitud y a restablecer la paz. Lo que me queda claro es que estos hechos van a exigir a la sociedad, que es una sociedad que se siente insegura y lastimada en este tema, y va a exigir a las autoridades a que restablezcan la paz, a que se pueda garantizar la tranquilidad de todos los mexicanos, ya no solo en Guerrero. Yo creo que esto es
un hecho que va a detonar en otras regiones del país, sí, que ya venían con números rojos, muy rojos, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas, en fin, con números muy rojos. Creo que esto puede ser un detonante para una exigencia ciudadana mayor, ¿no? Y creo que está justamente en el marco del debate del papel de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Ahí, digo, al final del día coincide en este contexto, pero yo creo que nosotros debemos de levantar la voz también, condenar estos actos. claro. No se puede menos que eso, brindar nuestra solidaridad a los deudos de las víctimas. Yo creo que se requiere un abrazo fraterno a todas las víctimas de la violencia, mandarles un mensaje de solidaridad como mexicanos, como gente también comprometida con la tranquilidad, para que estos hechos no sean saco roto. Estos hechos son muy, muy graves y deben de ser resueltos en lo inmediato por parte de los cuerpos de seguridad y presentar lo más rápidamente posible ante un juez a estos responsables, ¿no? Me parece que esto no puede quedar como un pendiente. Esto no podría ser un legado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a la siguiente administración. Se tiene que resolver en esta administración, ¿no? Y se tiene que dar con los responsables y presentarlos ante la justicia en este gobierno. Por supuesto, Agustín. Oye, y junto con pegado con lo que estás mencionando, y por supuesto nos solidarizamos con todos los familiares, los cercanos a todas estas personas que fallecieron por esos terribles hechos. Bueno, pues esta semana también se ha aprobado en el Senado de la República esta iniciativa en la cual se dice que las Fuerzas Armadas se va a ampliar el periodo, es decir, hasta 2028 para que estén en las calles cuidándonos. Y digo, ha sido un tema de debate, bien lo mencionabas antes de que iniciáramos este espacio, y mencionabas que este tema va a seguir dando mucho de qué hablar, sobre todo de los ecos y de lo que no se habló, sobre todo mediáticamente, de lo que conlleva lo que se aprobó y también de lo que no se aprobó, que también eso no prácticamente, o yo diría que casi, no, yo no he escuchado ningún medio, como me lo apuntabas hace rato antes de arrancar. Aprovechamos unos minutitos antes de que acabe este primer bloque para que nos menciones algunos puntos que no se mencionaron. Mira, yo te diría que es un debate que está abierto, es el papel de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina en materia de seguridad. Es un tema que viene de muy lejos, ya de muy, muy lejos. O sea, las Fuerzas Armadas han estado en la calle, en la plaza pública, por lo menos desde el año 2005, cuando todavía era presidente Vicente Fox. Sí. Él fue el primero en este tiempo moderno que llevó al ejército en Chiapas por problemas justamente de seguridad, de inseguridad, y pasó así como ya iba de salida, era el último año de Vicente Fox, sacan al ejército para recorrer las calles, en fin, ¿no? Y tratar de, con su presencia, restablecer condiciones de seguridad en Chiapas, ¿no? Es al final del periodo de Vicente Fox, sin ninguna base legal. O sea, la Constitución desde entonces y hasta ahora sigue diciendo lo mismo, que el ejército en tiempos de paz debe de permanecer en sus cuarteles. Claro. ¿No? Eso dice la Constitución. Entonces, un año después llega Felipe Calderón, en diciembre del 2006, y él de manera mañosa, para evitar esa disposición de la Constitución que dice que en tiempos de paz el ejército debe de permanecer en los cuarteles, él se le ocurre declarar una guerra contra los cárteles, contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Y esta palabra guerra, que la usa Felipe Calderón, que justifica de porque el marco legal sigue siendo lo mismo. O sea, esa guerra contra la delincuencia, pues no tiene nada que ver con una guerra contra otro país, que es lo que la Constitución establece, ¿no? Exacto. La guerra es defender la soberanía nacional, y tenemos unas Fuerzas Armadas que esa es su función,
defender la soberanía nacional contra el ataque de otro país o fuerzas armadas de otro país, no contra gente de tu propia nación, contra otros mexicanos, porque eso sería una guerra civil en todo caso, ¿no? Que podríamos acercarnos a eso, pero eso también lo tiene que determinar no el presidente, sino el Congreso, ¿no? Cuando se da un conflicto de esas características, debe de actuar todo el Estado mexicano, entonces el Congreso también tiene competencias para establecer este. Pues no se hizo. El hecho es que tenemos a los militares en la calle, pues ya, ¿qué te gusta? 17 años. El debate nunca puso el acento. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es que tuvieron que salir los militares en todos estos años a realizar tareas de seguridad pública, ¿no? El debate no recoge ese punto de inflexión, que no es otra cosa más que la pérdida de confianza de los presidentes en turno con las fuerzas policíacas que tenían. Si yo tengo la AFI, ¿te acuerdas que es lo que dejó Vicente Fox? Sí. Y luego pasas a la policía federal, y luego hubo policía ministerial con Peña Nieto, ¿no? O sea, que eran cuerpos civiles, y todo eso en paralelo con la presencia de los militares en funciones de seguridad pública. ¿Qué te está demostrando eso? Que tú no le tienes confianza a tus fuerzas policíacas. Llegaste a la conclusión de que tus fuerzas policíacas no tienen la capacidad suficiente para enfrentar al crimen organizado. Exacto. Y entonces, pues traigo a los militares, traigo a los marinos, ¿no? Y sabemos, siempre lo hemos sabido, desde la época de Felipe Calderón, que un reclamo de las Fuerzas Armadas, de los mandos militares, fue que nosotros le entramos, pero no podemos realizar esas tareas si no nos dan un marco legal constitucional. Sí, claro, ¿no? sí. Entonces, durante prácticamente 13 años, desde el 2015 hasta el 2018, las Fuerzas Armadas actuaron sin ningún respaldo legal. Y que eso es lo que se está buscando, básicamente, en el Congreso. En 2019 se hace una reforma que da pie a la Guardia Nacional, ¿no? En 2019, ya con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. A ver, Agustín, aguántame tantito, nomás me tengo que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Haz TeleTV, platicando con Agustín Guerrero. Estamos hablando acerca de este asunto de que ya aprobaron ahí en el Senado de la República una iniciativa muy importante en la cual se habla de ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Nos estaba platicando un poquito cómo se ha originado, o sea, desde cuándo está el ejército mexicano en las calles, desde la época de Vicente Fox en su último año en el estado de Chiapas, y bueno, cómo ha ido pasando a lo largo del tiempo hasta llegar a la creación de la Guardia Nacional. Ahí nos quedamos, Agustín. Así es, Miguel. Es muy importante qué pasa en el periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay una conclusión, un diagnóstico que establece que la Policía Federal, la Policía Ministerial, pues no son de fiar, que son policías, no solamente que los mandos policíacos están corrompidos, son parte
del crimen organizado, que tienen vínculos directos con el crimen organizado, sino que pues muchos policías, muchos mandos intermedios, muchas zonas policíacas federales, pues esas policías están totalmente imbrincadas con el crimen organizado, y que por lo tanto esa policía no te sirve para restablecer la seguridad y para combatir la delincuencia, ¿no? Más allá de la tesis de Andrés Manuel López Obrador, de que la justicia se logra también pues, cambiando las condiciones de vida de los mexicanos, ¿no? Con una visión social. Hay que atender los problemas todos los días que te presentan los asaltos, los secuestros, los homicidios, en fin, todo lo que ocurre con el crimen organizado. Y esa Policía Federal no me sirve. Entonces, la primera decisión del gobierno de Andrés Manuel Obrador es desaparecer la Policía Federal. Todos recordamos los plantones que hacían los efectivos de esta policía frente al aeropuerto de la Ciudad de México hace 3, 4 años, ¿no? Sí, estaban defendiendo su chamba, y Andrés Manuel dijo, no, a ver, perdón, pero esta policía ya no, hay que empezar de cero, con otra policía nueva, distinta, de tal manera que sea una policía que no esté corrompida, que no esté penetrada por el crimen organizado, porque esta otra, pues no nos sirve. Cuando viene la detención de García Luna en Estados Unidos, pues termina de darle la razón a Andrés Manuel, ¿no? Ahí está, ¿qué decíamos? Que los mandos estaban vinculados, la superpolicía de Felipe Calderón, de Peña Nieto, lo detienen en Estados Unidos acusado de narcotráfico, de lavado de dinero, en fin, ¿no? Y le da la razón a Andrés Manuel. Ya ven por qué no queríamos esa otra policía, bueno, tenemos esto. Entonces, en el 19 se da un debate para el surgimiento de la Guardia Nacional, y ese debate va acompañado con una tesis, una hipótesis más bien, una hipótesis que dice que en lo que la Guardia Nacional se constituye y se consolida, porque estamos hablando de que esa Guardia Nacional va a tener 150,000 efectivos, va a tener 500 cuarteles en todo el país que hay que construir, porque las policías que venían del pasado, la Policía Federal, pues no tenían ni un cuartel, se quedaban en hoteles, ¿no? En hoteles en todos los estados, llegaban a algún estado, se quedaban en un hotel que servía como de base de operaciones, terminaba su trabajo, se iban y no pagaban. Hay cuentas gigantescas de hoteleros que se quejan de que, pues sí, llegó aquí la Policía Federal, pero se fueron sin pagar, ¿no? Porque no eran cuarteles, no había condiciones dignas de operación. Ese es un tema que Andrés Manuel lo plantea cuando se habla de la Guardia Nacional, de empezar a construir 500 cuarteles. Hasta este momento, en el informe presidencial que tuvimos a principios de septiembre, hace un mes, el presidente informó que van construidos 500, que no ha terminado de concluir. Pero la hipótesis era la siguiente, o sea, en lo que la Guardia Nacional se consolida, se conforma bien, tiene instalaciones dignas, policías con capacitación, operativos, bien armados, equipos, o sea, todo ese proceso de consolidación de la Guardia Nacional. En lo que hacemos eso, se mantiene al Ejército y a la Marina realizando tareas de seguridad pública en la calle, ¿sí? Y se mete en un transitorio, el famoso quinto transitorio de la ley, de la reforma constitucional que le da origen a la Guardia Nacional. Entonces, la Guardia Nacional nace como una policía civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Ahí está, ¿no? Sí. Estaban todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo que ahí debe estar la Guardia Nacional. Pasan ya algunos 2 años, casi 3 años, el límite para que se previó que podía estar la policía, el ejército en la calle, es marzo del 2024, ¿no? Faltan todavía año y medio para llegar a ese límite. Sí. Y en ese momento se abre un debate porque el presidente llega a la conclusión de que la Guardia Nacional ya no debería de ser una policía civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, sino plantea que debe de ser un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, una fuerza más, así como tiene tener
un brazo más que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guardia Nacional realizando tareas de seguridad pública, adscribirla ya. Y ahí se abrió el debate. Ese cambio, lo dice el presidente, yo cambié de postura porque me equivoqué en el diagnóstico, o fue insuficiente el diagnóstico, y ahora lo único que garantiza que la Guardia Nacional no sea presa de la corrupción, como le pasó a las otras policías, es que sea parte de las Fuerzas Armadas. Ese es el argumento, ¿no? ¿Sabe? Entonces, presenta esta iniciativa, no se tienen los votos en el Congreso, se requieren 2/3 partes, no hay esa votación, y entonces se va por la parte lateral con una reforma administrativa, una ley secundaria, la ley orgánica de la administración pública, donde funciones de la Guardia Nacional pasan a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa reforma está en litigio en la Suprema Corte de Justicia para que esta vea si es constitucional o no. Bueno, paralelo a eso, una diputada del PRI, una diputada de La Torre se llama. Que por cierto ya pidió licencia. No, bueno, ya la nombraron ahora procuradora del estado de Durango. O sea, pide licencia. Y a la semana de que pide licencia la acaban de nombrar con el nuevo gobernador que tomó posesión hace 10 días como procuradora del estado de Durango, ¿no? Esta diputada. Bueno, ella es la que propone que efectivamente para el 2024 no nos va a dar, el argumento dice, al 2024 la Guardia Nacional no va a tener un nivel de consolidación suficiente para que solita pueda restablecer la paz en el país, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues abramos el plazo hasta el 2028. Ella es la que propone esta reforma que se acaba de votar en el Senado en esta semana, para que la Guardia Nacional pueda tener un plazo mayor de consolidación y que las Fuerzas Armadas puedan seguir estando en la calle hasta marzo del 2028. Es decir, se ganaron 4 años más. Es una prórroga a un tema que venía desde el 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener a los militares en la calle desde el 2015 con Vicente Fox, por lo menos hasta el 2028, hasta marzo del 2028. Ya estamos hablando de los 23 años. O sea, 23 años. Cuarto de siglo. Sería un cuarto de siglo con el ejército en la calle. Oye, a ver, perdón, de todo lo que se ha dicho en la parte opositora y de algunos sectores de la sociedad civil, el asunto de militarización, se está militarizando el país. En 2 minutitos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que hay una situación extraordinaria que viene justamente desde el 2015, porque empieza con Vicente Fox. Ellos llegan a la conclusión de que la policía civil es incapaz de garantizar la seguridad de los mexicanos. Y no nos queda otro instrumento más que echar mano de las fuerzas militares, de la Marina y del Ejército, ¿no? Eso es lo que ocurre desde el 2015. En estos 20 años, esa condición ya cambió. O sea, hoy tenemos una policía civil, mexicanos en todo, y llegamos a la conclusión de que sí. Entonces ya no tiene nada que hacer los muchachos. Pero no, yo creo que hoy todos los mexicanos tenemos claro que no tenemos todavía una policía civil a nivel federal, mucho menos municipales. Se abandonó a su suerte todos estos años, de tal manera que pues no te queda más que los militares, ¿no? Es una militarización a fuerzas. O sea, yo diría, no es una iniciativa, no es una visión, es que ya no me tiene otra. Sí tiene como punto que los militares regresan a sus cuarteles en marzo del 2020. O sea, es una presencia de los militares en materia de seguridad de manera temporal, no de manera permanente. No más que como ya llevamos un cuarto de siglo, vamos a llegar a un cuarto de siglo, ¿cómo le dice a la gente que no es permanente? O sea, toda una generación, 22 años, vamos a ver a los militares en la calle, ¿no? Entonces, evidentemente puedes hablar de un proceso de militarización forzado, ¿no? Yo digo que no hay una convicción de los mandos civiles de ningún partido, porque aquí ya estuvo el PAN,
estuvo el PRI con Peña Nieto y ahora está Andrés Manuel con Morena, ¿no? Pero yo creo que ninguno de realmente la convicción de que sean las Fuerzas Armadas las que estén encargadas de la seguridad pública. Llegaron a la conclusión, como lo dijo Andrés Manuel, es que la policía estaba podrida, no me sirve para estas tareas. Sí. Y en lo que construyo una buena, tienen que estar los militares. Eso es militarización, sí es una, no lo puedes negar que están ahí, pero es en una condición extraordinaria. Ahora, ¿cuál es el problema también de esto? Que llegando a esa conclusión, ponen en manos de García Luna la construcción de la policía federal. No, pues. Una policía profesional, capaz, y de ese modo andando es que lo único que puede medianamente darle confianza a los mexicanos de que las cosas no se salen de control es con la presencia de los militares, es con la presencia de los soldados, ¿no? Entonces yo veo este tema, no es un tema así sencillo, de blanco y negro, se está militarizando, ¿no? Hay otras cosas que no me gustan, que van acompañadas con este asunto. Ahora, el hecho de que al ejército se le dé mucha presencia en cosas que debería de realizar otras dependencias, por ejemplo, le dan el control de las aduanas a la Marina. Uh-huh. Perdón, pero ese es un asunto civil, no tiene por qué estar una fuerza armada como la Marina en el control, en la operación de las aduanas. Muy bien. Pueden ser cuerpos de apoyo, como lo fueron siempre, ¿no? Cuerpos de apoyo, pero no los responsables. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. MX.tv. Regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero, y puntos muy importantes le preguntaba yo en el bloque anterior acerca de si es militarización o no. Me gustó el término que mencionaba, porque dijo que sí hay una militarización forzada por todas las circunstancias. De hecho, de lo que platicamos en el primer bloque, oigan, de lo que está sucediendo en nuestro país no es cosa menor. O sea, sí se necesita gente capacitada, que fíjate que dicho sea de paso, de que hace unos días se dieron 2 tomas de posesión de 2 nuevos gobernadores, y me llamó la atención, aparte de lo de la toma de protesta de Américo Villarreal allá en Tamaulipas, pero me llamó la atención el asunto de Tere Jiménez en Aguascalientes, porque viene emanada de la alianza del PAN, del PRI, del PRD, bueno, sobre todo del PAN, porque ella es originaria de ese partido político, pero junto a la presencia de Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Ella sí pidió el asunto de manera abierta, ¿no? O sea, ella pidió que esté la Guardia Nacional, pidió que esté el Ejército Mexicano, y eso me parece que es una cuestión madura, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de que ella tiene que velar por los intereses y la seguridad de los hidrocálidos, así que me pareció que fue acertado en este sentido. ¿Tú cómo ves, Agustín? Bueno, está exhibiendo lo que estamos comentando, o sea, mientras no tengamos una fuerza civil, federal, pero también estatal y municipal, porque, a ver, cuando se da este proceso que se involucra a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, tanto Calderón como Peña Nieto llegaron a
expresar ese tiempo. Nosotros teníamos como país que limpiar las policías municipales y darles capacidad de operación, limpiar las policías estatales, ¿no? Y lo mismo, darles capacidad de operación con equipamiento, con cuarteles, con capacitación, en fin, una serie de cuestiones. Y yo me preguntaba en estos días, ¿cuánto nos ha costado a los mexicanos? Sí. Dinero en recursos destinados a las policías municipales y a las policías estatales, que se han ido por el caño. O sea, miles de millones de pesos, ¿no?, que se destinaron, y que no tienes ninguna policía en el país que sea un ejemplo a presumir y decir, miren, sí se puede, tenemos una policía bien capacitada, bien evaluada, que pasa los exámenes de confianza, ¿no?, y que tiene en sus resultados la garantía y la confianza de los ciudadanos de tal municipio en la tranquilidad, para que tenga ese resultado. Igual ha habido casos así, yo recordaba uno en Chimalhuacán, por ahí escuché un reportaje que se hizo de esa policía, pero son garbanzos de a libra. Y luego, ¿cuántos policías estatales no conocemos por las noticias de que están de la mano con los delincuentes, ¿no? Que agarran una banda y está asociado a mafiada con algún comandante, algún policía, en fin, ahí, ¿no? Y no hay un modelo policial de los estados en estos, pues del 2006 hasta acá, o sea, en estos 15 años, que haya mandado la señal de que vamos bien, y porque cada vez que están mejor las policías municipales, las policías estatales y la policía federal, como se llame, sí, es un día que acerca a los militares a sus cuarteles. Exacto. Salieron de sus cuarteles un asco las policías civiles, ¿no? O sea, eran inconfiables. En la medida en que pasan, en 15 años que pasan, desde el 2006, de Calderón hasta que llegamos nosotros, pues dices, bueno, ya ahí vamos de regreso. O sea, si ya estas policías no están funcionando, estas estatales, la Guardia Nacional, bla, 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 bla. Entonces, todo eso que implica recuperar la paz en el país, recuperar la tranquilidad en el país, contener a las bandas criminales, detenerlos y presentarlos ante la justicia. Eso va acercando a los militares a sus cuarteles, porque vamos bien. ¿Cuál es el problema que tenemos y que nos genera finalmente una situación, pues ya incluso hasta de desconfianza y de desesperación y de costos? Cuando te dicen, no, es que se tiene que quedar ya permanentemente militarizar para que pueda operar. Dices, bueno, ¿y entonces qué hicimos? ¿Qué se hizo en materia municipal y en materia de policías estatales? Claro. Todo ese dinero que se destinó ahí, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue a dar? ¿No? ¿Cuál es el costo económico y social que se ha pagado como sociedad ante eso? ¿Y quién da la cara? ¿Quién responde de eso? ¿No? Nadie. Esos son temas que están al margen de este debate, porque el debate es, como el presidente quiere que se militarice la Guardia Nacional, y entonces hay que derrotar al presidente. Y se nos politizó un debate que de por sí es político, ¿no? Pero que dejó al margen, pues, cosas técnicas, cosas de consolidación, de corresponsabilidad, de gobernadora, y dice, yo quiero que se mantenga la Guardia Nacional, los soldados aquí en Aguascalientes. No te están diciendo la otra parte. ¿Por qué te lo están pidiendo? Porque el gobierno de Aguascalientes saliente, que es del PAN también, no hizo nada en materia de seguridad pública estatal, ¿no? No le entrega una policía confiable, o sea, no entrega esto, y entonces llega la nueva gobernadora y dice, no, pues no se puede ir el ejército y no se puede ir la Guardia Nacional, los necesito aquí. Sí, ¿no? Sí. Pero no nos dice, es que porque el gobernador saliente, pues no hizo nada, pero así están todos, ¿no? Entonces, por eso yo digo que este es un debate que va a continuar. Yo me quedo con esta reforma que dice que
el límite para que las Fuerzas Armadas estén en la calle es marzo del 2028. ¿Cuál sería la conclusión de eso? Que en abril de 2029 los soldados están en los cuarteles, ¿no? Ya no en la calle, ya regresan a sus cuarteles y vamos a tener una policía federal robusta, profesional, bien capacitada, bien equipada, con inteligencia, ¿no? Con sistemas de inteligencia, de diagnóstico y de operación al día al cabo. Y que tiene que ser acompañada por policías estatales y por policías municipales del mismo perfil, ¿no? ¿Quién está trabajando lo de los policías municipales y estatales? Pues así, igual son garrafazos de a libre. Algunos gobernadores están haciendo bien sus cosas a nivel estatal, ¿no? Pero hay unos que no. Digo, Morelos, Guerrero, que después de lo que nos pasó con lo de Ayotzinapa como sociedad, sí, pues era para que en este momento la policía estatal de Guerrero fuera ejemplar, la limpias. O sea, hoy todos sabemos que la policía estatal de Guerrero estaba embarrada con Guerreros Unidos, en esa zona de, ¿no? De Ayotzinapa, de Iguala, Tasco, Tierra Caliente, Chilpancingo, todo ese. La policía estatal, ¿qué nos dice? ¿Quién nos puede afirmar hoy en día? Eso fue en 2014, ¿no? Estamos ahorita 8 años después. ¿Quién nos puede asegurar 8 años después que la policía estatal de Guerrero ya está limpia, ya no está comprometida no es parte del crimen organizado, que esas policías municipales ya se limpiaron? ¿Quién nos puede asegurar eso? Nadie habla de eso. Entonces tú puedes tener una Guardia Nacional Federal bien equipada, bien armada, pero todavía seguimos teniendo esa laguna abajo, que es la primera policía, la primera policía que tiene contacto con la gente, pues es la policía municipal, ¿no? Que es la que recorre los poblados, las comunidades en el municipio. Pero, pues yo no lo tengo ni no conozco un reporte del Consejo Nacional de Seguridad que nos diga cuál es el nivel de calificación, que quiere decir de limpieza de las policías. Claro. No le puedes pedir que combatan al crimen si son parte de esos mandos, ¿no? Entonces, esa parte, ¿quién te asegura que efectivamente tenemos policías que ya están, así que del lado correcto de la historia, del lado se ha ampliado hasta el 2028, estamos hablando de 6 años. Nos quedaban 2, le dan 4 años más. Quiere decir que además va a ser transeccional. El presidente se va en el 24, el nuevo gobierno del 24 al 30 ya sabe que 4 años van a estar los soldados haciendo tareas de seguridad pública, ¿no? Por una decisión de ahorita, no de ellos. Pues ellos pueden llegar y decir, no, yo no estoy de acuerdo, bueno, sí, pero ya está ahí. Entonces, les das 4 años más. 6 años, la pregunta es, 6 años, 2 que quedan y 4 que les acabo de dar, ¿es tiempo suficiente para consolidar la Guardia Nacional? Y además, para limpiar las policías estatales y las municipales y contar con cuerpos civiles en todo el territorio, en los 3 niveles de gobierno, para decir, como ya tenemos esto de a de veras, robusto, fuerte, entonces sí, soldados, ¿saben qué? Muchas gracias, qué bueno que nos apoyaron marinos, pero su papel está en los cuarteles, ¿no? Estamos en tiempo de paz y van a los cuarteles. Ese es el punto. Y si eso es así, que 6 años pareciera tiempo suficiente, tienes que decir qué vas a hacer, cuánto le vas a destinar, cómo vas a evaluar, ¿no? Porque no se vale que lleguemos otra vez al 24 y digan, híjole, seguimos sin tener control y por lo tanto se quedan los militares otros 4 años, 5 años, ¿no? Sí, nada más se amplía, pero no se trabaja y no se hace nada. Vas pateando el bote, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, el asunto ahora con el acuerdo que se tomó en la Cámara de Senadores de que se amplía 4 años más, donde hay que poner el énfasis es, ¿y qué se va a hacer estos 6 años? ¿Qué es lo que se va a hacer para que efectivamente tengamos una Guardia Nacional que nos dé toda la seguridad, ¿no? Y policías estatales y municipales. ¿Dónde está la paradoja? O sea, la tragedia del caso, que prácticamente el mismo día que en Guerrero, ¿no? 25 personas asesinadas, más las que se dan en otros lugares de la República. Entonces, es muy paradójico. Estás votando eso y el mensaje que te llega a la sociedad
es que la barbarie está impuesta, es decir, que el Estado mexicano está perdiendo control del territorio, ¿no? Entonces, en materia de seguridad, no en materia política, en materia de seguridad, y yo creo que esa parte sí debe de preocuparnos a todos, o sea, el presidente ha insistido, no hay masacres, no sé si hay masacres, o sea, que no las cometan las fuerzas policíacas, que no las cometa el ejército, no quita que lo que pasó en Guerrero sea una masacre, o sea, eso es una masacre aquí en China, ¿no? La diferencia, dice el presidente, sí, pero no los mataron los militares, los policías, como se hacían en Tlatlaya y los casos de Enrique Peña Nieto. Pues sí, pero entonces hubo omisión. Entonces hay una omisión porque se pueden crear a personas, así, a las 2 de la tarde, en pleno Palacio Municipal, lo que tú tienes es una omisión de las fuerzas de seguridad pública. Pues sí. ¿No? Y entonces tienes que asumir una responsabilidad de esos hechos. Muy bien. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. wowmx.tv. En la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando aquí con Agustín Guerrero, la verdad, temas muy importantes que están sucediendo en el país. A ver, en este último bloque, estos últimos minutos, a ver si podemos tener, yo estaba pensando tres temas muy cortitos en cuanto a tiempo, por lo que ya estamos muy limitados en ese sentido, pero muy exacto, como siempre lo ha hecho Agustín Guerrero. A ver, el primer tema, a ver si me lo permites que lo podamos platicar de manera más amplia con Edgar Mendieta, no en el afán, obviamente, de polemizar, o sea, todo en contra del gobierno, no, o sea, sacarle jugo en lo positivo, y el tema es la famosa filtración o el hackeo a informes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Más que hablar del tema en este momento, fíjate que tengo un amigo empresario y me decía lo siguiente y te lo quiero compartir. Me decía, oye, dice, en otro país, dice, y en otras circunstancias, si nos hubiéramos enterado de esta situación del hackeo, lo que hubiera pasado en México o en cualquier país del mundo es de que la Bolsa Mexicana de Valores se hubiera desplomado. Si hubieran salido los capitales, la inversión, hubiera habido un caos, porque, y sobre todo, decía, pues por la salud del presidente, dice, la salud del presidente es un asunto de seguridad nacional. Y sin embargo, no pasó absolutamente nada, o sea, es decir, lo que me decía este amigo empresario, decía, lo que quiero decir, decía este amigo, es que afortunadamente no sucedió todo eso porque el asunto pues se dimensionó mucho, a lo mejor mediáticamente, pero en el fondo no fue tanto eso. Sí hubo un hackeo, sí, pero no al grado de lo que se mostró y evidenció, porque de haber sido así, pues hubiera habido un caos económico, y te lo dice un empresario. ¿Tú qué opinión tienes sobre ese punto? Nada más digo, sin entrar a detalle de la parte que ya todos sabemos. No, mira, yo creo que tiene que ver con, como dices tú, con la comunicación de que quien haya informado de este hackeo, me parece que está sobre la base de una poca credibilidad
Ajá. una poca credibilidad ahora sí que del mensajero, no del mensaje. El mensaje es durísimo. El mensaje de que hackean a la Secretaría de la Defensa Nacional con miles de mensajes que se mencionan, pues el mensaje sí es muy, muy duro, pero el mensajero cuenta. El mensajero cuenta y para saberlo explicar, me parece que ahí no pasa de una denuncia como cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces el presidente al otro día, inmediatamente en su espacio de la mañanera, pues hace un control de daños o del tema, un control del tema muy externo, con la mayoría de las cosas que están diciendo. Aquí lo hemos dicho, yo aquí he comentado de mi salud, aquí me han vacunado, aquí todo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? El hackeo. O sea, no es tanto el contenido, sino el hecho de haber penetrado los sistemas informáticos de la Sedena. Ese es el hecho grave. Ya que encontraron, vamos a ver qué encontraron, pero el reconocer, porque además el presidente lo reconoce, sí. Efectivamente nos hackearon, sí nos hackearon. Bueno, pues eso es lo grave, pero los voceros contrarios al presidente, ¿no? No ponen el énfasis en que hackearon a la Sedena, sino en el contenido de lo que se encontraron, ¿no? Ándale. Entonces vas a ese debate que si el presidente, su salud y bla, y ese es un debate menor. O sea, sí es muy importante sin duda, pero yo creo que el punto grave es el hackeo que sí reconoce el presidente, porque te abre una especulación, una ventana de especulación de la cual no tienes control. ¿Sí? Y bueno, de ahí hemos dado una secuencia, algunos contenidos, ¿no? Pero me parece que quien lo presentó careció de una estrategia y de autoridad, de fuerza política, social para presentar el tema, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo creo que sí es una cosa muy, muy grave, muy delicada, ¿no? Pero es lo mismo, nos pasa lo mismo que con otras filtraciones, las de Alito, ¿no? Sale lo de Alito y es un escándalo que es como habla, como dice, en fin, lo que hemos visto de Alito. Y nadie pone énfasis en que es un delito, ¿eh? Ándale, eso es muy cierto. Oye, por cierto, Diego, en estos últimos minutos, 2 minutos que le dediquemos a esto, no sé si te hayan invitado allá al funeral de Va por México. Pues yo creo que ayer en esta votación que se hizo en el Senado, pues es un clavo más ya en ese ataúd. Uh-huh. Yo creo que la alianza Va por México está en fase terminal. Creo que justamente los escándalos mediáticos de Alito pues ya habían generado una alerta. Nadie se quería juntar con él. Cuando viene este tema de la decisión de la Guardia Nacional y esta diputada de la Torre presenta esa iniciativa a nombre del PRI uh-huh. para ampliar de 2024 al 2028 lo de las Fuerzas Armadas, pues prácticamente dividió ya, porque ellos habían dicho que iban a ir juntos en contra de cualquier iniciativa que presentara el presidente López Obrador y se habían declarado en moratoria legislativa, ya no vamos uh-huh. a votar nada, ¿no? O sea, ok, nos amarramos de aquí al 24. Y ese amarre pues duró 3 meses o 2 meses. Sí, y ahora mismo no solamente se hizo en la Cámara de Diputados, sino que en el Senado, quienes posibilitan esta reforma al quinto transitorio, ya no solamente son senadores del PRI, sino también del PRD, de lo poquito que le queda al PRD, porque el PRD tiene 3 senadores y 2 votan a favor, ¿no? Entonces, dejaron solo al PAN. Ya en este proceso dejaron solo al PAN. Y eso prácticamente es la tumba de la alianza Va por México, por una razón muy simple, porque se quebró la confianza. Exacto. Ellos habían hecho casi un pacto de sangre, de que iban a ir juntos. El PRI no respeta eso, una parte del PRI no respeta ese acuerdo. Ahora el PRD también va en sentido distinto, ¿no? Y pues, ¿cómo regresas a la mesa? No hay forma. ¿Sobre qué bases les costó tiempo llevarlo adelante? Pero no solamente eso, mira, el asunto es que no hay ¿quién tiene la autoridad política para volverlos a hacer? ¿Quién es el líder de esa alianza?
¿Quién tiene la suficiente estatura política? A ver, ¿no? Este acuerdo es así, para estos beneficios. ¿Quién? Marco Cortés, hombre, que es el único que queda ahí. Zambrano ya se fueron para allá con Mancera, entonces, ¿quién los puede volver al redil? No tiene. Esa es incluso la otra desgracia de esta alianza, porque todo proceso político requiere de un líder, de un liderazgo que tenga autoridad política, y no la tienen. Entonces, venían sustituyendo esa ausencia de liderazgo con acuerdos de unidad de sus dirigentes partidarios, ¿no? Pero ya sus dirigentes partidarios ya se fueron. Ese tiene dinero. Ándale. No tiene autoridad, nada más, tiene mucho dinero, ¿no? Pero pues no es suficiente. Para estas cosas ya está claro que no alcanza que tenga una maleta de dinero ahí para el PRI, para el PAN, ¿no? Para el PRD. Entonces yo creo que ya estamos en la fase terminal de la alianza Va por México en el 2022, Miguel. Sí. Eso no hay que perderlo de vista. O sea, no se están fracturando por la candidatura en el 23, ¿no? Que a finales del 23, dentro de un año, anden discutiendo a ver quién va a ser el candidato y no se pusieron de acuerdo en una figura y se puedan fracturar. Ándale. Tiene una cierta legitimidad. Se están fracturando por nada. Se fracturaron por no pagarla. O sea, el presidente es un zorro de la política, es un hombre muy inteligente. Entonces, ¿el presidente qué dijo? A ver, ¿no quieren votar eso? Entonces voy a hacer una consulta en enero. Y que la gente diga si quiere o no quiere la consulta. Socialmente esa consulta. Entonces prefirieron, si vamos a perder ahí, mejor perdemos ahorita de una vez. ¿Para qué perdemos con el pueblo movilizado, haciendo una consulta, poniendo urnas, casi? Ya sabes, aunque sea patito, aunque fuera una consulta patito, al final del día se iban a movilizar 3-4 millones de personas sobre ese tema, o más, y todos en contra del PRIAN y a favor de Andrés Manuel. Entonces, los colocó en una condición de o pierdes aquí o pierdes allá, pero no hay manera que... Y yo creo que ellos, una parte del PRI y del PRD, decidieron perder ahorita y no perder en enero, ¿no? Y más adelante. Entonces, pero ese perder ahorita ya fracturó a la alianza de Va por México. Ya. Bueno, pues muy interesante los temas que hemos platicado con Agustín Guerrero, te lo agradecemos mucho y si nos lo permite, sabe, en próximos días ahí estaremos platicando junto también con Edgar Mendieta del PRI. Seguramente este tema de la fractura o del sepelio de la o agonía de Va por México va a ser un tema importante y vamos a ver qué nos dice Edgar en ese sentido, él que está metido en ese partido político. Como siempre, Agustín, te agradezco mucho tu participación aquí en el programa. Muchas gracias, Miguel. Pues ya estaremos preparando un formato de afiliación a Edgar para que nos acompañe, que le gusta la política, para que se quede allá. Pues sí, acá sale bien. Se va a quedar solito. Sí, se va a quedar solito. No le va a alcanzar para pagar la luz. Ándale. Está bueno. Te lo agradezco mucho y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Hasta luego. Wow. MX.tv presentó Wow MX.tv.